Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, en las últimas horas ha sido público ya que en el pleno de la Cámara Legislativa, el propio presidente, el doctor Mauricio Oliva, ha presentado una iniciativa de poder aprobar, es un compacto de la ley electoral, reformas, y bueno, es algo transitorio, entenderíamos, para darle paso a la creación, a darle paso también al nombramiento de los funcionarios que van a ocupar cargos tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ahí vienen aproximadamente unos 42 artículos que hablan de aspectos fundamentales como la integración de este organismo, el manejo de este organismo y también lo que tiene que ver con el manejo de consultas, plebiscitos, referéndum y otro tipo de situaciones que son básicas, por supuesto. Repetimos, esta es una acción política que tiene como propósito básicamente el nombramiento de estos funcionarios. Pero vamos a hablar con los expertos en relación a este tema, de cómo estamos con los términos, con los tiempos y cómo estamos de cara a una ley que aproximadamente tendría que contar con unos 600 artículos aproximadamente, una nueva ley electoral. Para eso vamos a hablar con un expresidente del Tribunal Supremo Electoral, un experto nacional e internacional, el doctor Augusto Aguilar. Bienvenido al programa, doctor. Mucho gusto, Alan. Placer estar nuevamente en este programa que es visto por muchas personas en todo el país y que toca temas de interés nacional, y para mí pues es un placer, un honor estar nuevamente aquí en este programa. Muy bien, la jugada política, sí. Usted es política, usted además de ser un experto en temas electorales, pues bueno, también es muy bueno en la política, el doctor Augusto Aguilar. Cuénteme una cosa, esta jugada de aprobar estos artículos que tienen como propósito el nombramiento de estos funcionarios, ¿es el camino correcto o se debió haber entrado ya a una discusión amplia, abierta, de una ley completa electoralmente hablando? Fíjese que sobre este tema yo he opinado en varias oportunidades que de alguna manera esto ha sido como una especie de, diríamos, de doble actitud, por no decir otra palabra. La realidad, sí, le voy a decir, discúlpeme, la realidad es que cuando se creó los dos organismos, el Tribunal de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, de una sola vez debieron haber sido transparentes, sinceros con el pueblo hondureño, y hubiese quedado plasmado en la reforma constitucional que los magistrados serían electos por el Congreso Nacional a propuesta de los partidos políticos mayoritarios en base a los resultados de la última elección. No lo dejaron en la Constitución, y no que afuera, cuando ya se sabe, y en este momento ya sabemos, que los tres partidos mayoritarios son los que van a tener un miembro en cada uno de los organismos, más los dos suplentes. Entonces me parece que si se hubiese hecho de esa manera, hace tiempo que se hubiera avanzado, porque el problema durante todos estos meses que no han habido sesiones en el Congreso, ya sabemos por la rebelión de los diputados de Libre, eso ha tenido mucho que ver, aunque no sea totalmente, precisamente con la desconfianza o con la dificultad para poder seleccionar o para tener un miembro representando supuestamente a cada partido político y en cada uno de los dos organismos electorales. Pero me llama la atención ese punto. Yo quisiera que me lo profundizara. Vamos a ver. Y es el hecho relacionado con que esto debió haber quedado plasmado desde hace un buen tiempo. Correcto. Desde enero, creo que de este año, que se habló de unas negociaciones de acuerdos políticos. Sí, desde cuando se creó los dos organismos. Se crearon los dos organismos, el del Consejo Nacional Electoral, se creó también el Tribunal de Justicia Electoral. En ese momento, que ya queda como reforma constitucional, en ese momento y en el texto, cuando dice que cada organismo estará integrado por 3 miembros propietarios y 2 suplentes, ahí se hubiesen aprobado las inhabilidades, los requisitos, y de una vez se hubiera plasmado que cada uno de esos organismos estaría integrado por 3 magistrados
y cada uno a propuesta de la fuerza de un partido político, o sea, los tres partidos que mayores que cantidad de votos obtuvieron en la última elección general. ¿Quién falló ahí? Pues no sé quién, porque yo le pregunté a uno de los dirigentes de los partidos y me dijo que los otros no quisieron, pero que él había presentado la iniciativa. Hubo algún, no sé de dónde quién, pero me parece que eso hubiera solucionado y no hubiese tardado tanto en haber ese acuerdo que ha llegado ahora. Muy bien, y es correcto a su criterio ese acuerdo, esto que hemos visto en las últimas horas de aprobar, yo no sé si es una ley, no sé si son artículos transitorios, o no sé si es como una plataforma momentánea para poder aprobar los cargos de estas personas. Bueno, tengo entendido que es un proyecto que tiene 30 y pico de artículos. Algunos de ellos son realmente transitorios porque se refieren al procedimiento que se va a seguir para la escogencia de los magistrados del Tribunal de Justicia y de los consejeros del Consejo Nacional. O sea, establece el procedimiento que se va a nombrar una comisión especial, interpartidaria, y que se van a hacer audiencias públicas, y contiene también algunos artículos que sí ya van a formar parte del cuerpo de la ley, que ya prácticamente con eso se inició, como por ejemplo cómo va a ser la presidencia, que va a ser siempre de carácter rotativo, que lo van a elegir en la primera sesión, y otras cosas que aparecen ahí que ya van a formar parte de la... O sea que es mixto, pero aunque la ley es transitoria, algunos de esos artículos sí ya quedan formando parte del cuerpo de la ley de ambos organismos. Claro, y llama la atención, porque hay quienes consideran que esto es una pérdida de tiempo. Sí. Que de un solo deberían de entrarle a la aprobación de una nueva ley electoral que nos permita poder ya estar tranquilos como democracia, transparente, con credibilidad, que es de lo que ha carecido en los últimos años los procesos acá en Honduras. Claro, y hay contradicciones. Vea usted, en ese articulado va a encontrar usted contradicciones cuando por una parte dice que va a haber una comisión especial integrada por miembros de los de los diferentes partidos que van a recibir los currículums en la Secretaría del Congreso de los proponentes, que pueden haber autopropuestas y que también van a proponer los partidos políticos. Pero por allá aparece un artículo en el cual dice que estarán representados por las fuerzas políticas. Entonces hay una contradicción. Por eso, si van a ser realmente de elección libre, transparente y de voluntad, entonces podría suceder que hubiesen quedado o que al final la comisión seleccione a los tres miembros de un solo partido, podría ser, si así fuese. Pero como hay otro artículo que establece que deberán estar representadas las fuerzas políticas, entonces prácticamente hay una contradicción. Sí, yo creo que no es necesario tener que llenar de suspicacia estos nombramientos. Exactamente. Porque nadie cuestionaría el hecho de que los pongan de dedo, pues para que la gente entienda, que los pongan directamente los líderes o cada partido, las tres fuerzas políticas más importantes nominen a sus candidatos, pero acá enredan. Exactamente. Y exponen personas, porque abren la posibilidad de autopropuestas. Es decir, que Juan Pérez, sí, Juan Pablo, que nos está viendo, puede ir a postularse, autopostularse, y tiene derecho a que se le siga el proceso. Pero ya se sabe que no tiene posibilidad alguna, porque quien va a nominar van a ser estas fuerzas políticas. Sí. Fíjese que porque todas las cosas, aunque no sean como uno lo desea, lo que sí le encuentro de positivo es que a ir a las audiencias públicas, por lo menos esas críticas y más el estudio o análisis que haga la comisión del currículo de cada uno, por lo menos va a servir para descartar a más de alguno que no tenga posibilidades. Porque incluso para el caso del Tribunal de Justicia Electoral, me parece, yo leí muy rápidamente el proyecto, se establece, por ejemplo, que no puede ser magistrado del Tribunal de Justicia Electoral aquella persona que haya sido diputado o haya desempeñado un cargo de elección popular durante los últimos dos periodos. Entonces, de alguna manera ahí están descalificando o descartando a más de algún aspirante. Claro, y yo esas cosas creo que
son innecesarias. Innecesarias, sí. Creo que no hay necesidad de generar suspicacia alrededor del proceso. Eso es un criterio que lo manejo, no sé si usted lo comparte. Así es. Deberían de ser más directos. Claro. No sé. Sí. No sé por qué se enredan tanto. Así es. Por eso le decía que de una vez, cuando se crearon las dos instituciones, se hubieran establecido los requisitos, las inhabilidades, y de una vez decir que cada uno de esos cargos se elegirán a propuesta de las fuerzas mayoritarias. Muy bien. Acá, como la urgencia es el nombramiento de estas personas, sí, yo creo que también es correcto y es propio el interés de cada fuerza política de tener su representante en el organismo y que ya comience, que se eche a andar la nueva estructura. Pero ¿en qué medida eso va a ser realmente real? Porque lo que se está buscando acá es tener el estamento jurídico legal constitucional para nombrarlos. Pero sí, ellos van a llegar un día después que sean nombrados, y ¿con qué se van a encontrar? ¿Ante qué vamos a estar? Bueno, creo que según escuchaba ahora en una intervención del vicepresidente Rivera Callejas, él decía que en un periodo de 4 semanas estaría todo resuelto. Entiendo que eso incluye la aprobación de las 2 nuevas leyes, porque me entiendo que ya están en proceso de dictamen, no sé, pero él dijo que en 4 semanas más aproximadamente estará resuelto. Lo que sí es que algunas contradicciones sobre lo que estábamos mencionando. Imagínese usted que la aspiración, o por lo menos el deseo, o lo que se menciona o se dice, que me parece que esa es una utopía, decir que el Tribunal Supremo Electoral y que el Consejo, que deberían de ser apolíticos. Eso es una ilusión. Eso es casi imposible. En este país, como en casi todos los países del mundo, y por lo menos en América Latina, el que no pertenece a un partido, proviene de un partido, o es simpatizante de un partido. De tal manera que es muy, muy difícil encontrar un profesional a ese nivel, porque incluso creo que establece una edad mínima de 30 años. Es muy difícil encontrar a una persona profesionalmente, con experiencia, y que no pertenezca ni haya tenido, diríamos, simpatías por un partido político. Muy bien, doctor. A ver si me permite hacer una pausa comercial en el programa. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos profundizando sobre lo que se viene, porque esta es una cuestión transitoria que tiene como propósito el nombramiento de estos funcionarios. Vamos a seguir hablando de este tema, pero por supuesto con la mirada puesta en lo que es ya una nueva ley electoral en plenitud, que es lo que el pueblo hondureño anhela, reglas claras. En un momentito quédese con nosotros porque vamos a cumplir con esta pausa comercial. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos, señoras y señores, con Voces de un Diálogo, hoy con el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando en relación a esta iniciativa que se ha presentado en las últimas horas, una salida política a la demanda que ha tenido Libre como insurrección parlamentaria para que se le nombre a sus representantes
ante los organismos electorales, ya sea el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Hemos concluido en esta primera parte del programa que pues es un camino que se pudo haber ahorrado desde un principio, ¿verdad? Que le faltó ahí astucia, le faltó también garra ahí para darle lectura a estas cosas. Es que a veces el político no escucha. Y ese es el problema, doctor, que el político no escucha, cree que lo sabe todo y hay aspectos técnicos que vale la pena escuchar para poder evitar estas cosas. Efectivamente. Además, tomar el ejemplo de otros países. Correcto. No necesariamente copiar, pero tomar aquellos aspectos positivos y también considerar los hechos negativos que han sucedido en otros países para que no se repitan o no se cometan en el país. Entonces hay toda una experiencia electoral en América Latina y precisamente eso de haber creado 2 organismos, eso ya existe en México, en Perú y en República Dominicana, en donde son 2 organismos, el organismo que planifica, que supervisa e incluso que da el financiamiento para los procesos electorales, y el otro organismo que se encarga exclusivamente de la aplicación de la justicia electoral. Muy bien, o sea que eso se debió haber tomado en consideración. Queremos concluir en eso, ¿verdad? Sí. Que faltó ahí experiencia, Sí. Creo que faltó escuchar a los que saben. Es que acá este proceso, y yo creo que le cuesta también mucho a algunos personajes en la vida política entender que la política, bueno, es otra cosa. La parte técnica Sí. o operativa de un organismo electoral es distinta. Sí. Además creo, sin pecar de inmodesto, que no era incluso necesario haber tardado tanto y solicitando a la OEA para que nos hiciera una ley. Si en Honduras hay suficientes profesionales y con experiencia, bueno, si no es la primera vez que se elabora una ley electoral y en poco tiempo. Lo que sucede es que esta vez tiene tanto que ver con la última elección, en donde ha existido y se ha acrecentado toda una cultura o un clima de desconfianza entre los partidos políticos, entre las instituciones. El pueblo en general tiene tanta desconfianza al sistema electoral, a los miembros del tribunal o del registro. Bueno, resultado de todo este clima de desconfianza son los cambios que se están produciendo a última hora. Claro, y yo siento que vale la pena que varios sectores también le den una lectura. No sé si es válido, porque vemos que ya hay organismos de sociedad civil que están involucrándose también en el tema, que tienen su propuesta justo en las últimas horas. Una plataforma de Convergencia Ciudadana ha hecho público una propuesta de reformas electorales y antes la ASJ también está encima. Yo no sé si eso es bueno o es malo, doctor, que diferentes sectores distintos al Congreso Nacional estén haciendo propuestas. Bueno, es una posibilidad, porque hay 3 proyectos completos presentados desde hace un buen tiempo. Hay 2 proyectos que presentó el mismo Tribunal Supremo Electoral. Existe otro proyecto que presentamos los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral. Ahí le cuento 3. Y creo que hay otros proyectos, o por lo menos iniciativas parciales. De tal manera que entiendo que la comisión de la OEA tomó todas estas propuestas, y estoy seguro que en muchas partes de la ley que están proponiendo, porque yo ya la leí, coincide con la ley vigente, que ha estado vigente, y con los proyectos que se han presentado. O sea que no está de más estas propuestas. Sí, no está de más, claro. Y por lo menos, eso sí es lo positivo, que como es un proyecto presentado por un organismo internacional, eso disminuye lo que hablábamos de ese sentimiento de duda, de desconfianza, no solo hacia el tribunal, sino hacia el Congreso, la desconfianza en las instituciones. Entonces, eso creo que obligó o presionó al
miembros del Congreso para proponer que o solicitar que sea la OEA la que en definitiva presentar el proyecto final. Ahora, doctor, ¿en qué momento se debe hablar de la reelección presidencial? ¿Cuál es el momento? Porque creíamos que iba a ser en este momento, aprovechando la estructura de este organismo, porque hoy por hoy, por ejemplo, si nombraran a los nuevos miembros de estos organismos, el presidente Juan Orlando Hernández puede buscar un nuevo periodo, así como está la cosa, ¿verdad? Les va a tocar a ellos tener que recibir una eventual candidatura del presidente Hernández. Importantísimo su pregunta, porque me parece a mí que es lo más importante que viene después de la aprobación de la ley electoral. ¿Qué sucederá con la reelección presidencial? Tenemos, fíjese que en una situación tan difícil, delicada diría yo, tenemos un presidente en funciones y tenemos una constitución que prohíbe la reelección. Los artículos no se han cambiado. Ahí tenemos la prohibición de que una persona pueda ser presidente dos veces o más. No se han reformado los artículos pétreos. Está el artículo que delega o responsabiliza a las Fuerzas Armadas para que prácticamente no permita que una persona pueda ser 2 veces presidente, cuando dice que son los garantes de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Ese artículo no se ha reformado. Entonces me parece que después de esta primera, segunda o tercera parte, una vez que se aprueben las 2 leyes, que entren en vigencia y que estén nombrados los funcionarios que van a asumir esa responsabilidad, debe retomarse o tomarse la solución al problema de la reelección. Desde mi punto de vista hay dos caminos. Uno, que es el menos probable o el menos saludable, es una Asamblea Nacional Constituyente, y el otro, que es más viable y más fácil y menos costoso, una consulta popular. Y de una vez que se resuelva si hay reelección o no hay reelección, si es continua por un periodo o es alterna, pero que se haga la consulta popular para darle, diríamos, legalidad, si es que así va a quedar la reelección presidencial. Pero eso debió haber sido primero, tiene que ser después, o en qué momento. Y discúlpeme que repregunte en ese sentido, porque cuando uno valora, bueno, la realidad que estamos viviendo es que hay una reelección de hecho, legal o no, constitucional o no, pero es una cuestión real, o sea, que es una realidad en Honduras. Claro. ¿No debería ser esto una preocupación de la clase política, de oposición sobre todo, que póngale que nombren a la abogada Rixi Moncada como quiere libre? Y si Juan Orlando Hernández quiere ya presentar una candidatura, quiere darle rienda suelta a un periodo más de gobierno, le va a tocar a ella tener que conocerlo, por ejemplo, el caso. No hay que arreglar eso de una vez antes que cualquier otra cosa. Creo que es el peligro político más latente que tiene la oposición. Claro, fíjese que con lo que usted acaba de expresar, entonces con eso concordamos con lo que estaba diciendo. Después que el paso que debería seguir, desde mi punto de vista, de repente está equivocado, es que debería resolverse el problema, una vez, decíamos, aprobar la ley y que ya entre en funcionamiento el organismo, es resolver el problema de la reelección. ¿Por qué? Porque el próximo año se inician ya diríamos las acciones para una nueva elección. Entonces esto tiene que estar definido con anterioridad. O sea que eso debe ser el primer paso o el primer, la primera etapa para llegar a las elecciones primarias y elecciones generales en el año 2021. Entonces, esto debería quedar resuelto a principios o en el primer semestre del 2020. Bueno, debería ser un tema prioritario claro, para la clase política. Yo lo que siento es que cuando uno les pregunta a ellos que cómo lo van a abordar, sí, es que hablan de una nueva insurrección parlamentaria si no se elimina la reelección de raíz. Sí. Bueno, yo no sé si en política se puede hablar de eliminar las cosas de raíz. Es complejo, siempre se busca un punto de equilibrio. Pero yo creo que es como dejar muy abierta esa posibilidad
Es que en este momento no hay nada resuelto. Por eso le decía, hay un presidente en funciones, fue reelecto, pero está vigente la Constitución que se lo prohíbe. Sí. Entonces, en vez de llegar a una nueva crisis, por eso precisamente, lo que debe es resolverse el problema de la reelección y buscar la forma, que por eso mencionaba yo las dos, desde mi punto de vista, de repente estoy equivocado, las dos rutas que podrían seguirse para legitimar, legalizar o que no exista para el futuro. Por eso debe ser llevado a una consulta popular. Yo siento que sí, por ahí puede ir la situación. Claro. Una consulta popular. De hecho, que van a quedar facultados los miembros de estos organismos electorales según la iniciativa presentada ayer para poder llevar a cabo. Sí, es que quien aprueba la convocatoria es el Congreso Nacional, pero quien administra las consultas populares, o ya estaba en la ley anterior, es el Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. O sea que van a poder llevar a cabo como una elección. Que debería ser el paso inmediato. Yo claro. creo que, no sé si coincidimos ahí, sí. Paso inmediato es arreglar ese problema, porque si no lo arreglan, después, estoy hablando ya políticamente, sí. Abiertamente política, si inscribe Juan Orlando Hernández y va por otro periodo más. Yo creo que, y yo creo que políticamente sería una buena jugada de parte de ellos. Si dejan abierto este problema, legal o no, constitucional o no, pero hay que dejarlo ya claras las reglas. Bueno, es que podría incluso ser una de las alternativas de que haya reelección indefinida, pero eso que lo decide el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido en otros países? Cuando se va a una consulta popular, pueden haber dos fuerzas, unas a favor del sí y otras a favor del no. Como ejemplo, en América Latina, en estos momentos, la última consulta popular creo que se hizo en Ecuador, precisamente relacionado con la reelección. Y cuando el pueblo dijo que no, eso prácticamente dejó inhabilitado al expresidente Correa para poder volverse a postular. Y esto fue reciente, hace como 1 año y medio que se hizo esa consulta popular en Ecuador. Entonces, eso sería lo saludable, me parece a mí, para la democracia y para la legalización o no de la reelección. Sí, es un tema fundamental que vamos a ver entonces cómo lo negocian. Exacto. Porque también incluso puede ser negociado. Yo creo que acá ya tienen, doctor, que recordar y valorar lo que era la clase política de antes, que sin tanto escándalo se ponían de acuerdo. Ahora, si había escándalo era porque se extralimitaban esos. Sí, pero en este caso yo creo que no, ya lo de las negociaciones para una situación como esta, no creo que sea lo saludable, lo conveniente, ni lo legal. Una consulta popular. Eso sería una consulta popular. Para que salgamos. Exactamente, el pueblo es el soberano. Y entonces la Constitución de la República fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente. En aquel tiempo no existía la figura de las consultas populares, pero ahora sí existe, y entonces eso podría ser el equivalente de una Asamblea Nacional Constituyente. Con el tema de los tiempos, a mí me sigue preocupando el tema de los tiempos. Sí. Van a aprobar esto, usted me decía, y lo escuché también al vicepresidente Rivera Callejas, hablar de prácticamente 1 mes para esta etapa de nombramiento de estos funcionarios. Sí, y 4 para todo el proceso, 4 meses. 4 meses máximo. Estamos hablando de unos 5 meses. Sí. No, 4 meses, 1 mes más 3 meses la aprobación de la ley. Pero acuérdese usted que superada esta primera etapa, que es la selección y elección de los miembros, vienen los temas delicados de las reformas o del contenido de la nueva ley. Y los temas ahí más, diría, más conflictivos, álgidos, están la de la segunda vuelta, sí. La integración de las mesas electorales, la deuda política, los requisitos de inscripción de los partidos políticos o aquellos requisitos que debe cumplirse después de cada elección para no perder su personalidad jurídica. Hay otros aspectos como la transmisión de resultados. Algunos están hablando de voto electrónico.
y otro de elección de diputados por distrito. Hay una cantidad de temas muy delicados, muy conflictivos, que eso va a llevar un buen tiempo, pero de alguna manera tendrá que resolverse porque, como le decía, el tiempo va avanzando y el próximo año ya estarán las actividades políticas de los movimientos que van a estar en formación. ¿Y realmente cree usted que en 3-4 meses se vaya a abarcar una verdadera nueva ley electoral? Me parece que sí, porque he escuchado al presidente del Congreso e incluso a algunos diputados del Partido Nacional, que son los que tienen la mayor fuerza en el Congreso, los he escuchado porque están dispuestos a ser flexibles en estos temas. De tal manera que si hay prácticamente un acuerdo entre los partidos políticos previo a llevar al Pleno del Congreso ya el proyecto de ley, eso facilita y se reduce el tiempo que toma el Congreso para la aprobación de la ley. Bueno, o sea que estamos caminando en tiempo y forma para poder darle estructura a eso. Sí. Me mencionaba la segunda vuelta, también el tema de las mesas. De las mesas, deuda política. Deuda política son los temas que podrían generar mayor debate. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cree usted que hay ambiente para una segunda vuelta, un balotaje? Ese es el tema más conflictivo, más difícil, porque imagínese usted, y hay alguna razón, ¿verdad? Porque la desconfianza siempre existe, ese clima, diríamos, de la duda, que los del Partido Nacional, yo lo he escuchado en varios de sus líderes, ellos suponen que si van a una elección general y ellos ganan la primera vuelta, entonces que en la segunda vuelta se van a unir todas las fuerzas, todos los partidos de oposición o que perdieron la elección en contra de ellos para ganar la segunda vuelta. Pero fíjese que la experiencia en América Latina no indica esos resultados. Entre el 70 y el 80% de los procesos electorales de segunda vuelta los gana el que ganó la primera vuelta. O sea que para la segunda vuelta los partidos de oposición y que resultaron perdedores se distribuyen proporcionalmente. ¿Y qué pasó en Guatemala? Pues en Guatemala fue la inversa. Sí. Aglutinó las fuerzas de oposición el perdedor. Sí. Ahí sí como que se... Sí, pero fíjese que son unas excepciones, porque también se dio ese caso en el Perú, cuando Pedro Pablo Kuczynski quedó en segundo lugar, pero en la segunda vuelta quedó en primer lugar. Sí. ¿Sabe cuál es el fenómeno ahí? Que la sociedad o los partidos políticos se agrupan no por una ideología, se asocian no por un color político, por una bandera, sino que ahí suceden fenómenos, me refiero al de Perú, en el que se convirtió en dos partes, unos a favor de Fujimori y otros en contra de Fujimori. La motivación no fue partidaria ni de ideología. Y en Costa Rica también sucedió. El que quedó en segundo lugar ganó en la segunda vuelta, porque ahí la sociedad también se dividió entre el sí y el no, se dividieron en unos a favor y otros en contra, pero de las libertades en cuanto a la orientación sexual, que fue y otros temas como el aborto, etcétera. Entonces ahí no fue ideológica, ni fue por cuestiones políticas, ni por los partidos. En Argentina sí, muy marcado, ¿verdad? En Argentina sí, ahí influye mucho, porque ahí se agrupó en esta última elección el peronismo, que estaba dividido, prácticamente hubo una reunificación y por eso fue contundente la victoria en contra del gobierno o del presidente Macri. Allá tienen un ejercicio interesante, es como una previa a la elección general. Sí, creo que va a ser en unos meses. Sí, ellos desde la elección creo que en el mes de octubre. Entonces estamos prácticamente a 2 meses de la elección general y los analistas y conocedores de Argentina dicen que es muy difícil revertir ese resultado, porque fueron 15% o más de diferencia.
y superar una distancia de 15% en tan poco tiempo resulta extraordinariamente difícil. Es complicado, ¿verdad? Muy complicado, sí. Sí, que eso que le han puesto la batería ya Macri toda la derecha, ya Así salió es. Bolsonaro, el de Brasil, Sí. al triunfo. Pero es que sí, fue contundente ese triunfo. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Que esto está pasando en Argentina, que ahora el partido oficialista, que está en el poder, está utilizando, ya está en campaña, están utilizando la estrategia del miedo. Y entonces están diciendo que si llega los partidos de oposición, el peronismo, que entonces se estarían convirtiendo a la Argentina en una Venezuela o en una Cuba. En El Salvador durante mucho tiempo sucedió que el partido Arena estuvo con ese argumento durante mucho tiempo, bueno, 3 o 4 periodos. Al final, o hace unos 10 años, llega el Frente Farabundo Martí al poder, llevando un candidato, que en este caso fue Mauricio Funes, que no estaba vinculado directamente ni ideológicamente en un 100% con el Frente Farabundo. Y eso sucedió algo parecido en México, en donde ya no venció el miedo, sino que venció la cólera, la insatisfacción. Entonces, por eso están unos resultados que parecen muy similares, tanto el de México como en El Salvador. Pero son fenómenos esos toda América Latina. Claro. Como que está repuntando a la izquierda. Así es que, mire, el comportamiento colectivo es muy difícil de predecir. El comportamiento de una persona, uno puede establecer un pronóstico, puede decir o esperar, claro, como una estimación, cuál podría ser los cambios que se van a producir cuando tú estés refiriendo sobre el futuro de una persona. Pero el comportamiento colectivo es muy difícil poder predecir. El caso, yo lo he platicado varias veces, el caso de Alemania. A 6 meses de producirse la reunificación, los grandes analistas, los grandes politólogos decían que se iba a tardar por lo menos 10 años para reunificar Alemania. Y eso lo decían 6 meses antes. Y en 6 meses desapareció el muro y se reunificó Alemania. Sí, son fenómenos que hay que darle lectura. Claro. Acá, y yo siento que yo creo que ideológicamente acá no debe Claro. ser un factor, ¿verdad? Sí. Honduras ya es más el cansancio de las cosas que están ocurriendo. Sí. Volviendo al tema del temor del Partido Nacional de no querer una segunda vuelta, es que también hay otro error. Se dice que no es conveniente, por una parte porque se unirían los partidos de oposición en contra de ellos, y además han estado diciendo que una elección de segunda vuelta resultaría muy costosa. Es todo lo contrario, es la más barata. Yo creo que no tiene ni un tercio de lo que cuesta una elección general, porque es una sola papeleta con 2 fotografías y dos formas dos cuadros para marcar. Entonces también ahí ha habido una concepción equivocada. De tal manera que me parece a mí que si no hay segunda vuelta, las otras reformas que se hagan no serían tan importantes, y en la nueva elección la crisis o la problemática se produciría nuevamente. Comprendo. Y ese tema de la confianza, pues bueno, es que cada quien sabe sus debilidades, ¿verdad? Sí. Y ese es un interesante pulso que vamos a ver en los próximos días. El Partido Nacional no quiere segunda vuelta, la oposición sí quiere segunda vuelta, pero vamos a ver entonces, es que esos temas van a generar debate. Yo creo que eso no va a ser en tan poco tiempo que se van a poner de acuerdo. Sí. No sé si va a ser tan fácil eso. Sí, pero fíjese que la historia es difícil de tenerla, como decimos comúnmente. Este proceso de las segundas vueltas comenzó desde hace unos 30 años, pero tiene una causa, y es el hecho que los partidos tradicionales, muchos han desaparecido y otros están disminuidos. ¿Qué sucedía en Honduras? Hasta hace poco, hasta antes del golpe del 2009, ¿qué sucedía en los procesos electorales?
el 95% de los votos se repartía entre los dos partidos, Partido Liberal y Partido Nacional. Entonces no cabía segunda vuelta, no era necesaria. Pero poco a poco van apareciendo nuevas fuerzas. El Partido Liberal en la última elección apenas obtuvo el 14%. Bastante bajo. Bastante bajo. Entonces, y el Partido Nacional ganador apenas obtuvo el 36%. Entonces, tenemos un presidente que el 64% no votó por él. Por eso es necesaria la segunda vuelta para legitimar precisamente la elección y la gobernabilidad. Es más, si usted me pregunta que cuál es el fenómeno que se ha presentado en América Latina para que los partidos tradicionales se hayan disminuido y algunos hayan desaparecido, bueno, los estudiosos de este fenómeno afirman y sostienen que eso se ha producido porque los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos tradicionales, por una parte no cumplieron con sus promesas, por otra parte la corrupción y en tercer lugar el nepotismo, el amiguismo en la conformación de los gobiernos con familiares, con amigos, sumado a la corrupción y a la falta de cumplimiento de las promesas de campaña. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Cooperativa Sagrada Familia cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social, los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas, brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. Esta es la verdad sobre la campaña contra el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal crea delitos contra la corrupción privada, para castigar no solo al funcionario corrupto, sino que también al corruptor. Incluye penas para los que hacen retenciones a los trabajadores para el Seguro Social, Infop o RAP y no los entregan a estas instituciones. Incluye delitos contra nuevas formas de contrabando y evasión fiscal, que el actual Código Penal no tiene. Por esto es que hay sectores que no quieren que el nuevo Código Penal entre en vigencia. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música,
deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha, 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 empiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos hablando que en el periodo del 2014 al 2019, 23 extradiciones, 6.143 detenidos por tráfico de droga, 4.839 por extorsión, 19 narcolaboratorios destruidos, 259 pistas inhabilitadas, 18.333 kilos de cocaína incautados, 14.000 armas decomisadas, 500 bandas desarticuladas. Y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficantes, los otros criminales. No nos van a detener. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.